decía el pastor Dani, es interesante el pastor Dani, tenía en mi espíritu un deseo de adorar y ya Dios lo tocó a él y ya comenzó en la adoración. Necesitábamos hacer eso porque lo que voy a leer necesitas, como decía Santiago, sean rápido para escuchar la palabra de Dios, lento para hablar y lento para irarse. Tienes que escuchar la palabra de Dios y tienes que estar ahí y aunque sea duro, no digas nada. En el mes de transición hemos estado, ustedes ya saben qué significa transición. ¿Ya significa qué significa transición? Si no lo saben, busquen las prédicas de YouTube del primer domingo que cuando comenzó la transición, pero en sí de dejarles saber. La transición comienza con una causa en efecto. Tú estabas aquí y ahora a causa de esa decisión que tú tomaste vas a estar en el lugar. Es una transición. Es como decir, es otra palabra para decir de proceso, ¿no? Te llevas de un lugar a otro lado. Es un proceso. Llegaste a ese lugar. Y a través de ese proceso hay un cambio que ha pasado. Como mucha gente le dice metamorfosis, ¿no? Entonces en la transición hay como un cambio que debe suceder. Y por eso ahí está el título. Obediencia hasta la verdadera santidad. Y estos versículos que yo le voy a leer estaban en mí desde cuando vine a este viaje. Yo pensé que era, no sé, era para mí y no sabía que iban a poner a predicar otra vez. Entonces dije, ahora sí, es esto lo que Dios quiere que diga. Y lo vamos a leer de un tiro y después lo vamos a analizar versículo por versículo. Así que por favor, si ustedes tienen notas para escribir, tomen notas. Si tienen su Biblia, por favor, ábranla y sigan conmigo. Yo lo voy a leer de la NTV. Y comienza así el versículo, Levíticos 10, de versículo 1 al 11. Vamos a leerlo de una y después vamos a enfocarnos qué Dios nos quiere decir a través de ello, ¿no? Así que por favor lea conmigo. ¿La pusiste ahí? Excelente. Vamos a leerlo así. Dice así: Nadab y Abiú, hijos de Aarón, pusieron carbones encendidos en sus incensarios y encima esparcieron incienso. De esta manera desobedecieron al Señor, al quemar ante él un fuego equivocado, diferente al que había ordenado. Sí. Como consecuencia, un fuego ardiente salió de la presencia del Señor y los consumió por completo. Siga. Y murieron ante el Señor. Así que Moisés le dijo a Aarón: esto quiso decir el Señor cuando dijo: demostraré mi santidad por medio de los que se acercan a mí. Sigue. Demostraré mi gloria ante todo el pueblo. Y Aarón guardó silencio. Después Moisés llamó a Misael y a Safrán, primos de Aarón, hijos de Uziel, que era tío de Aarón, y les dijo: vengan y llévense los cuerpos de sus parientes delante del santuario a un lugar fuera del campamento. Entonces se acercaron, los agarraron por la ropa y los llevaron fuera del campamento, tal como Moisés lo había mandado. Luego Moisés le dijo a Aarón y a sus hijos Eliezer y a Tamar: no rasquen su ropa ni dejen de peinarse en señal de dolor. Si lo hacen, morirán. Y el enojo del Señor herirá a toda la comunidad de Israel. Sin embargo, el resto de los israelitas, sus parientes, podrán hacer duelo a causa de la destrucción por fuego de Nadab y Abiú que hizo el Señor. Pero no salgan de la entrada del tabernáculo o morirán, porque ustedes fueron ungidos con el aceite de unción del Señor. Entonces hicieron lo que Moisés los ordenó. Dejémoslo ahí. Antes de entrar, dejémoslo ahí. Leí mucho y cuando ustedes leen eso, ¿qué piensan? Pesado, ¿no? Pesado. ¿Y por qué estaba este versículo? ¿Por qué quise hablar sobre Levíticos? Como siempre le voy a dar un poquito de contexto. Sé que a ustedes les gustan eso de contexto. ¿Se acuerdan cuando... ¿Ustedes saben quién es Aarón primero? El hermano. ¿No saben quién es Aarón mucho? ¿Saben quién es Moisés? Sí, ya. Moisés era el hermano de Aarón. ¿Y qué pasó con Moisés y Aarón? Dios usa a Moisés y Aarón para sacar al pueblo de Israel de Egipto. Estaban en cautivo por muchos años. Y a través de ese cautiverio, el faraón se pone
endurecido, no quiere dejar a salir el pueblo. Y lo que hace Dios es hacer muchos milagros. Ustedes saben las plagas que pasó ahí, eso pasó ahí, todas las plagas que vienen ahí, y toda esa gente vio la gloria del Señor a través de esa plaga. Saca al Señor a su pueblo y lo lleva a un lugar donde le dice, le comienza a hablar sobre él, le comienza a decir lo que son los 10 mandamientos. ¿Saben qué son los 10 mandamientos? Chévere, chévere. Comienza a decir los 10 mandamientos. Lo que pasa después es que Moisés sube al monte por 40 días y en ese tiempo de transición el pueblo se olvida lo que habían escuchado. Por eso a veces es bueno rápido para escuchar. Escuchen la palabra de Dios una y otra vez, porque a veces se nos olvida. El pueblo de Israel escuchó la voz de Dios audible. Él vino en una nube en esa montaña y él le comenzó a hablar los 10 mandamientos. Lo escucharon. 40 días Moisés está arriba y Aarón hace una estatua de oro y el pueblo comienza a adorar esa estatua de oro. En esos 40 días se olvidan de que dijeron, sí, yo voy a obedecer a Dios, sí, yo voy a seguir todo lo que Él me dice, solamente a Él lo voy a adorar. Pero pasaron 40 días y se olvidaron de Él y comenzaron a adorar a su vieja manera, a su forma vieja de pensar. Entonces Dios se pone bravo, ya tú sabes, se pone bravo y mucha gente murió. Entonces vemos una condición que Dios quiere morar entre su pueblo, pero el pueblo estaba en pecado. Entonces ahí es cuando comienza a hacer todo el Levítico. Él comienza a hacer ese orden que construyeron un tabernáculo y él comienza a preparar, digamos, secciones, y en cada sección hay líderes. Es como aquí en la iglesia, todos somos cristianos, todos los que creemos en Jesús somos salvos, pero si ustedes vienen aquí en la iglesia hay diferentes secciones, hay líderes. Tienes el pastor, tiene la pastora, tienen los músicos, hay diferentes secciones que cada uno trabaja junto para ministrar, para estar aquí y ministrar la presencia de Dios. ¿Entienden ese concepto? Entonces no es tan diferente como allá. Entonces, ¿por qué es eso? Pregúntale a Dios. Él le gusta el orden. Él es el que hace eso. Él solamente lo dice, nosotros lo obedecemos. Y comienza a poner este orden. Entonces Levítico nos enseña como dos clases de sacrificio. El sacrificio para ponernos justo delante de Dios, que eran las ofrendas, los pecados. Y eso viene eventualmente a tipificar lo que Jesús iba a hacer por nosotros. Él murió por nosotros y cualquier persona que pone su confianza en lo que Jesús hizo hace 2000 años es hecho justo delante de Dios. Pero también hay otro tipo de sacrificio, que es el tipo de sacrificio que es el de comunión. Ustedes hicieron un sacrificio hoy día. ¿Qué sacrificio hicieron hoy día? El de la alabanza. Entonces, eso viene después que tú aceptas a Cristo, tú ya eres puesto justo, ahora tú das un sacrificio de alabanza, que es una comunión con Él. Entonces, en ese sentido, Levítico nos enseña que para acercarnos a Dios había una forma de hacerlo. No era a mi manera, sino a la manera de Dios. Y aquí estamos, Levíticos 10:1. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, pusieron carbones encendidos en sus incensarios y encima esparcieron incienso. De esta manera desobedecieron al Señor. Y uno puede decir, pero yo estoy sirviendo a Dios. No, la está leyendo. Ellos están entrando al tabernáculo y están sirviendo a Dios, pero desobedecieron al Señor. Se me hago una pregunta. ¿Tú estás sirviendo a Dios, obedeciendo a Dios según lo que Dios te manda, o por tus emociones, por tu forma de pensar, por lo que tú piensas? Nadab y Abiú entraron ahí y comenzaron a hacer como ellos quisieron, porque dice, desobedecieron al Señor al quemar ante Él un fuego equivocado, diferente al que había ordenado. Entonces comenzamos a hacernos varias preguntas. ¿Por qué ellos hicieron eso? ¿Por qué decidieron dar un fuego extraño, como dice la Reina Valera? Esto fue un fuego equivocado. ¿Qué fue que lo hizo hacer eso así? Hay muchas teorías, pero lo más fácil es seguir leyendo. Si tú lo sigues leyendo, te va a dar como la pista de por qué ellos hicieron esto. Y está en el versículo 11, pero no lo leímos.
Pero sigamos leyendo. Dice el segundo, como consecuencia, un fuego ardiente salió de la presencia del Señor y los consumió por completo. Y murieron ahí ante el Señor. Cuando yo veía eso, yo decía, wow, qué duro es Dios, ¿no? Qué duro. Instantáneamente quedaron pulverizados. Y yo dije, wow, ¿será Dios así hoy día? Meditando en eso, sabes que el Viejo Testamento a veces es más físico, en el Nuevo Testamento es más espiritual. Aquí ellos murieron físicamente, pero hoy día a veces no tenemos que morir físicamente, podemos morir espiritualmente. Y meditando en eso, cuando tú dices que vas a servir a Dios, pero no lo sirves de su manera, te vas a comenzar a secar, te vas a comenzar, algo dentro de ti se va a morir. ¿Por qué? Porque tú ya estás haciendo según tu manera y no la manera que Dios ordena. Lo que Dios ordena es que todo lo que venga en Él ponga su confianza en Jesús, y Él solamente desea un corazón constrito y humillado. Acuérdate, fue el mismo Jesús que decía, este pueblo de labios me adora, pero su corazón está lejos. Lo que Dios desea de ustedes es su corazón, que su corazón esté centrado en Él. Y si en dado caso tú dices, mi corazón está lejos, hay una solución. Hay una solución. Como consecuencia, un fuego ardiente salió de la presencia y los consumió por completo. Es interesante que si tú lees un versículo antes, yo estaba en el 10, en el 9, también hubo un fuego consumidor que quemó una ofrenda que era agradable. Entonces tú ves el mismo fuego que consume a una ofrenda que le agrada a Dios y un mismo fuego que consume a algo que no le agrada a Dios. Y yo veo este concepto una y otra vez. ¿Se acuerdan al principio cuando Dios le dijo a Adán y Eva, fructificados y multiplicados? Esa era una bendición. También pone a Adán en un huerto a que lo cuidara, que trabajara. Esa era una bendición. Pero en el momento que ellos desobedecen, esa bendición se convierte como una maldición. ¿Qué pasa? La mujer tenía que fructificar y multiplicar. Pero ahora dice, con dolores tras parto. O sea, lo que era una bendición se vuelve en una maldición. Al hombre, con el sudor de tu frente vas a trabajar. Lo que era una bendición se vuelve a una maldición. Entonces, ¿qué me está enseñando Dios? Tengan cuidado de serle obedientes al Señor, porque así como Dios te puede bendecir, se torna eso a una maldición. Y yo lo he visto varias veces. Dios te bendice grandemente, Dios te bendice financieramente, pero hay gentes que ya el dinero no tienen placer en ellos, no hay amor en ellos, no disfrutan. Le llega una enfermedad y todo ese dinero que trabajaron para toda su vida se va ahí en ese tratamiento. La bendición se torna en maldición cuando desobedecemos a Dios. Desobedecemos a Dios. El 3 dice, así que Moisés le dijo a Aarón, esto quiso decir el Señor cuando dijo, demostraré mi santidad por medio de los que se acercan a mí. Demostraré mi gloria y ante todo el pueblo. Dios desea a los que se acercan a Él que lo sirvan en espíritu y en verdad. Y tú dirás, bueno, pues ese era el templo. Ese era el templo. Ellos tenían que entrar a un templo y Dios quería santidad. Pero veamos aquí. ¿Es aquí donde de verdad Dios quiere santidad? En el Nuevo Testamento Dios dice que ustedes son el templo de Dios. Dios desea que cada uno desea vivir en esa santidad. Y quiero decirle que eso solamente lo que tú tienes que hacer es tomar una decisión. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo que vive en ustedes es el que le vas a empujar a desear a vivir en santidad. Y es un ejemplo que siempre lo doy porque es un testimonio que Dios hizo a mí. Que Dios hizo a mí. Cuando vine a Dios, para mí era chévere vivir bien, vivir con otra persona. Ahora yo sé que la Biblia llama fornicación. Para mí, que me podrías decir, entra por aquí y sale por acá. Pero en el momento que le di mi vida a Jesús, ya me sentía incómodo. Y eso era obra del Espíritu Santo. No era porque Fernando era chévere. El Espíritu Santo, que es un Espíritu de santidad, comienza a vivir en mí. Y lo que pasaba es que cuando buscaba a Dios, estaba en su presencia, era chévere. Y después unos días estaba con mi novia en ese tiempo, sentía como una separación, ¿no? Aunque podría pedirle perdón a Dios, pero todavía sentía esa lejanía. Y era una lucha otra vez
volver a meterme, a buscar otra vez en ese lugar donde yo estaba, en esa cercanía con Dios. Y por eso yo no juzgo a nadie, no lo condeno a nadie, porque yo también hice lo mismo. Pero sí noté que mientras más buscaba a Dios, algo tenía que cambiar. Algo tenía que cambiar. Y me acuerdo un día ir a un ayuno y duré en esa situación, si no recuerdo, casi un año. Así que a veces Dios puede hacer el cambio instantáneamente como progresivamente. Vemos a la gente que no ha cambiado de un día para otro y ya lo queremos votar. Tengan paciencia, tengan misericordia, que Dios está trabajando. Entonces fui a ese ayuno y yo le dije a Dios, ya no puedo más, no sé qué hacer. Y en ese momento la pastora, que en ese tiempo no era pastora, no me conocía a mí, no sabía nada de mí, porque yo estaba en la iglesia que estábamos, eran diferentes ramas. Yo estaba en la rama de inglés y ella estaba en la rama de español. Ella oró por mí y ella me dijo, oh, yo vi tu esposa y no es la que está. Yo vi a tu esposa blanca, radiante y todo eso. Y esa misma forma de que ella describió es la misma esposa que yo tengo el día que nos casamos. Si le podría mostrar una foto, era así, ella estaba así toda radiante, toda feliz. Era esa. Entonces, ¿qué tuve que hacer? Y dije, ok, voy a terminar la relación. ¿Por qué? Porque cuando comenzó, cuando di mi vida a Dios, yo estaba con esta persona, mis pensamientos comenzaron a cambiar. Ya lo que para mí era normal, yo no era normal. Un ejemplo, la Biblia dice que homosexualidad, el pecado de homosexualidad es malo. Para mí es que me importaba, pero le dije, mira, esto dice la Biblia, y comenzamos a tener conflictos entre ella y yo. Entonces ponte a pensar, ustedes que están solteros, si usted dice, oh, no hay problema, yo me puedo casar con una persona que no es cristiana, a lo largo del tiempo que pasa van a comenzar a crear conflictos, porque las ideas que tú tienes, tu forma de ser, tu forma de vivir van a comenzar a chocar, y después si tienen hijos, ¿qué tú le vas a enseñar a ese hijo? Yo quería ir a la iglesia, esta persona quiere ir a tomar una cerveza, a fiesta y todo eso, y comenzamos a tener conflictos. Entonces llegó un punto que dije, bueno, pues ya no puedo más. Y Dios me dio la sabiduría, me dio la fuerza para terminar esa relación. Y la terminé bien porque siempre antes yo terminaba como, hay una palabra que se dice en inglés es jerk, que tú eres un jerk. No sé si es como un bobo decir hoy día, este man es bobo. Entonces así lo terminaba. Porque tú sabes que en uno, antes de Dios, tú tienes muchas cosas que puede ser envidia, puede ser celos, tú no quieres ver a la otra persona bien. Entonces ese era yo, pero ahora lo terminé bien, gracias a Dios. Y de ahí después lo que pasó fue con mi esposa, eventualmente la conocí y todo eso. Pero quiero dejarles saber que eso fue un proceso, eso no fue por la noche a la mañana, y fue Dios que me ayudó. ¿Y por qué? Porque antes yo estaba muerto, tú me podías predicar de toda la santidad, entraba por aquí y salía por acá. Pero el momento que de verdad amé a Dios, el momento que puse a Dios en mi corazón, el pecado como que me molestaba. Y ya no quería hacer eso. Y es Dios que te ayuda. Así que quiero que entiendan, no es porque es Dios que lo ayuda. En el momento que ustedes comienzan a buscarlo en espíritu de verdad, Él comienza a cambiar en algo usted. Y desean hacer las cosas que le agraden a Él. Y eso es lo que Dios quiere. Entonces eso comienza Dios a trabajar. Cuando Él dice, demostraré mi santidad por medio de los que se acercan a mí. Todos los que ustedes se acercan, Dios va a trabajar en ustedes. Mi deseo es solamente que ustedes amen a Dios. Los busquen de corazón. Y todo lo demás que está torcido, Él lo comienza a aderezar. Y nunca nos demos por vencido por cada uno de nosotros. Tengamos misericordia de uno. Si uno cae, ayúdalo, levántalo, ora por él. No seamos fáciles a tirarle la piedra o decir esta persona ya no sirve. No, sigan. Y Aarón guardó silencio. Y así a veces tenemos que hacer. Esa palabra es dura. Por un año batallando con eso. Pero eventualmente Dios me dio la fuerza, me dio la valentía para hacer lo correcto. Tal vez muchos de ustedes están batallando con algo así o con otras cosas. Y hay que guardar silencio y dejar que el Espíritu de Dios, la palabra, comience a trabajar para ayudarle a hacer lo que Dios le agrada. El 4 dice, después Moisés llamó a Misael y a Safrán, primos de Aarón, hijos de Uziel,
que era tío de Aarón, y le dijo: vénganse y lleven los cuerpos de sus parientes delante de su altar a un lugar fuera del campamento. Entonces se acercaron, los agarraron por la ropa y los llevaron fuera del campamento, tal como Moisés lo había mandado. Eso es lo que me llama la atención, es que a pesar de la situación, ojo, póngase, alguien murió, alguien fue encendido, y uno puede decir rápidamente, decir: yo no voy a servir a ese Dios, como mucha gente hace. El testimonio que me acuerdo de escuchar, que siempre me impactó, fue el de Charles Darwin. ¿Saben quién es Charles Darwin? Ese señor estaba en proceso de ser un ministro, pero un día su hija se le enfermó y comenzó a orar a Dios, pero su hija se murió. Entonces, después de eso, él dice: Dios no existe. Yo le oré a este Dios y no sanó a mi hija. ¿Y qué sucede en el corazón de Charles Darwin? Comienza a incrementar la incredulidad. Y comienza, que llega a un estado que él abandona totalmente a Dios, y hoy día él creó la teoría de la evolución. Y así sucede en nosotros. Pasa una situación en nuestras vidas, pasa una situación en nuestra familia que no sucedió. Yo estaba orando por esto y no sucedió. Yo estaba orando, mi esposa y yo estábamos orando para hacer un proceso de tener un hijo. Vinimos aquí y no sucedió. Pero por eso no le voy a dar la espalda a Dios. Es el Dios que lo permite. Si Él quiere, me lo da. Si no, está bien. Si no me da nada, está bien. Yo lo voy a seguir amando. No importa lo que me dé. No importa. Y estos líderes siguieron las órdenes. Entonces, ¿qué es lo que sigue diciendo? Obediencia. No entendieron. Eso fue duro, pero voy a seguir obedeciendo. Siguieron obedeciendo a Moisés. Hoy día, su líder mayor aquí es el pastor Dani. Sigan obedeciéndolo. Hay unas cosas que no entiendo. Hace locura, yo no sé, no entiendo, pero lo voy a seguir. Porque a través, ustedes han visto que él sigue siendo fiel al Señor. Él no predica de sus emociones, él predica lo que dice la palabra de Dios. Y cuando es un vocero de Dios, no se metan con el vocero de Dios. No se metan, porque así fue que pasó el pueblo de Israel. Comenzaron a murmurar contra el vocero de Dios, y Dios se puso bravo con ellos. No murmuren con sus líderes. Pero la parte que yo tuve más problemas con esto, que yo estaba luchando con Dios en estos versículos, yo estaba luchando, es el 6 en adelante. Yo estaba luchando y decía: Dios, pero esto está difícil. Y si ustedes llegan a tener un problema así cuando leen la Biblia y dicen: no entiendo esto, vengan, me encantan, vayan a leer la Biblia. Si encuentran algo que no entienden, así, chévere, vengan, porque mi deseo es que ustedes sigan leyendo más la Biblia. Yo leí esta parte, tú dices: no entiendo, Fernando, dime qué significa eso. Vengan, yo los ayudo. Pero en este versículo, cuando lo voy a leer, ustedes van a entender. Pero después Dios me comenzó a hablar a través de eso. El 6 dice: luego Moisés le dijo a Aarón y a sus hijos Eleazar y a Tamar: no rasquen su ropa ni dejen de peinarse en señal de dolor. Si lo hacen, morirán, y el enojo del Señor herirá a toda la comunidad de Israel. Y decía: ¿en serio? ¿Tú me dices que no me rasque mi velo, no me ponga a llorar por mis hijos? Suena fuerte, ¿no? No entendía ese punto. Meditando en eso, yo estaba ahí luchando con Dios. Digo: ¿cómo puede ser, Dios, que tú digas eso? Pero después entendí el punto. Porque Él dice: sin embargo, el resto de los israelitas, sus parientes, podrán hacer duelo a causa de la destrucción por fuego de Nadab y Abiú, que dice el Señor. Pero no salgan de la entrada del tabernáculo o morirán. Ahí es cuando comencé a entender: pero no salgan del tabernáculo o la entrada o morirán. Comencé a entender que en ese tipo de sistema, si ellos hubieran rasgado sus ropas, si ellos hubieran salido, no hubieran escuchado la voz de Dios. No hubieran escuchado la voz. ¿Y cómo lo aplico a eso hoy día? He tenido, mi ministerio se cayó. O no sé, mi esposa se enfermó, mi hija, algo le pasó a mi hija. Pero Dios me dice: no salgas de mi presencia, sigue manteniéndote, porque yo te voy a hablar. Yo te voy a hablar.
Y exactamente eso pasó. Si ustedes leen Levíticos del 1 hasta el final, siempre Dios le habla a Moisés, siempre, siempre. Pero hubo una sola vez que le habló a Aarón, una sola vez. ¿Y dónde cree que fue? Aquí. Aquí, en ese medio de dolor, en ese medio de quebranto. Es fácil, como le dije Charles Darwin, abandonó su fe. Es fácil abandonar a Dios cuando no salió lo que tú querías, como tú experimentabas, como tú deseabas. Quédate ahí, porque el momento que tú salgas de la presencia de Dios, morirás. Y mira lo que dice el 8. Después el Señor le dijo a Aarón, la única vez que Dios le habla directamente a Aarón en Levíticos fue aquí. Y Dios me dice, en medio de tu dolor, salgas, quédate en mi presencia, porque yo te voy a hablar, yo Dios te voy a hablar a ti. Después el Señor le dijo a Aarón, y a veces sí, es difícil la palabra que dice, pero su palabra comienza a darme ánimo, comienza a darme fe, comienza a darme una nueva vida. Y él le dice a Aarón, el 8, ¿me lo puedes poner? Yes, gracias. Tú y tus descendientes nunca deben beber vino ni ninguna otra bebida alcohólica antes de entrar al tabernáculo. Aquí está la clave. Aquí está la clave. Los hijos de Aarón entraron al tabernáculo borracho. Por eso ofrecieron el fuego extraño. Estaba equivocado. Dios había mandado que lo hicieran así, pero como no está borracho, coge el y lo hizo mal. Y muy probable hay una parte que dice que entraron al lugar santísimo. Que en ese tiempo el lugar santísimo solamente eran los sumos sacerdotes una vez al año. Entonces borracho entraron al tabernáculo. ¿Y qué quiere decir eso para nosotros hoy día? ¿Cómo aplicamos eso hoy día de entrar borracho en su presencia? Bueno, póngase a pensar. Cuando uno está borracho, ¿qué son los efectos que hace? ¿Quién me podría decir? Cuando uno está borracho, ¿qué son los efectos que hace cuando uno está borracho? Pierde el control, dice cosas que no hace cosas que nunca haría en su vida, ¿no? Es verdad. Y aquí cuando viene la embriaguez, porque es el mismo Pablo dice que no se embriaguen de vino, sino se llenen del Espíritu Santo, porque el vino, o sea, la embriaguez comienza a no podemos tener bien lo que estamos haciendo, no entendemos lo que tenemos que hacer, la obediencia se convierte en desobediencia y ya comienzo a ser más rebelde. Y lo podemos poner de esta forma, cuando tú mezclas lo santo con el mundo, comienzas a mezclar ciertas cosas. Así como el vino comienza a atorpecer tu mente, cuando comienzas a mezclar lo que es el mundo con lo del santo, comienzas a embriagarte espiritualmente. Comienzas a embriagarte espiritualmente. Y lo que Dios desea es que seamos una comunidad santa para Él. Y si tal vez tú lo has hecho en el pasado o lo estás haciendo en este momento, te voy a dar la solución. Te voy a dar la solución. Pero ya tenemos el problema. Estaban embriagados. Entraron al templo embriagados y no sabían lo que estaban haciendo. A veces Dios demanda mucho de los líderes. Quiero dejarles saber lo que decía una persona. El doctor Robert Clinton define el liderazgo de esta manera. Un líder es una persona con capacidades y responsabilidades que ejerce influencia sobre un grupo específico del pueblo de Dios para cumplir los propósitos de Dios para aquel grupo. O sea, el pastor Dani es su líder y a él se ha dado influencia para llevarlo al propósito de Dios que quiere con este grupo. Eso es lo que es un líder. Entonces podemos decir, todos aquí somos ministros. ¿Ministros en qué sentido? Como él decía, a cada uno se le ha dado dones, talentos, todo se nos ha dado para hacer ir y hacer discípulos. Tú puedes predicar, tú puedes enseñar donde quiera que tú estás, pero no todos somos líderes. Repito, todos somos ministros, pero no todos somos líderes. Dios equipa a líderes y le da responsabilidades para llevar a este grupo a donde tienen que ir. Eso es. Y dice, vamos en el 8. Después el Señor le dijo a Aarón, tú y tus descendientes nunca deben beber vino o otra bebida alcohólica antes de entrar en el tabernáculo. Entonces ahí está su respuesta. Ahí está. Le dije, sigan leyendo. A veces no entiendo por qué hicieron, nomás sigan leyendo.
Si lo hacen, morirán. Morirán. Y eso fue lo que pasó, ¿no? Ellos murieron por entrar borracho. Dice, esta es una ley perpetua para ustedes que se cumplirá de generación en generación. Deben distinguir entre lo sagrado y lo común, entre lo que es ceremonial impuro y lo que es puro. Y debes enseñarles a los israelitas todos los decretos que el Señor les ha dado por medio de Moisés. Es importante que nosotros como líderes, pastores, pastoras, líderes, enseñen, den ejemplo. Nunca mezclen lo inmundo con lo puro. Nunca mezclen lo del mundo con lo que es santo. Nunca lo hagan. Porque al final no me vas a dar cuenta a mí, Fernando, no me vas a dar cuenta ni a... Bueno, tú puedes hablar con tu esposa, pero al final tienes que darle cuenta a Dios. Como le estaba diciendo a mi cuñado, que sea nuestra vida, que tengamos siempre en mente que un día vamos a tener que dar cuenta, estar en el trono de Dios y vamos a tener que dar cuenta por todo lo que hicimos. Que nos preparemos para ese momento, que es el importante, más importante de nuestras vidas. Porque si lo hacemos mal, si no lo hacemos como Dios le agrada, la Biblia dice que va a haber un grupo que entra en la vida eterna, pero hay otro grupo que entra al lago de fuego, de perdición. Es el mismo Jesús, y esto ya no es en el Viejo Testamento, en el Nuevo Testamento, dice que hay gente que dicen, Señor, Señor, pero no en tu nombre echamos demonios, no en tu nombre hicimos esto, y le dice, apártate de mí, nunca os conocí, hacedores de maldad. Es importante que ustedes tengan una relación con Jesús. Es importante que ustedes obedezcan a Él. Que todo lo que Jesús te diga, haz. Y así te comienzas a preparar para ese día importante. Listo. Tú me dices, bueno, pues Fernando, ese es el Viejo Testamento. ¿Por qué tú me estás leyendo algo del Viejo Testamento? ¿Cómo eso aplica hoy día? ¿No? Porque mucha gente siempre dice, oh no, que el Viejo Testamento ya como que ha pasado, ya Dios hizo todo eso, entonces el Nuevo Testamento. Pero nunca hagan eso, porque tú puedes, así como lo estás leyendo, puedes adquirir buena información que tú la puedes aplicar hoy día. Y esta misma fuente, esta misma forma de pensar, también lo vemos en el Nuevo Testamento. También lo vemos. Póngame, por favor, Apocalipsis. Yes, Apocalipsis 3, del 1 al 6. Aquí, Nuevo Testamento, en la gracia. Y este es Jesús hablándolo a una iglesia que se llama Sardis. Y no lo voy a desmenuzar así, porque no me da tiempo, pero lo voy a leer rápido. Dice, escribe esta carta al ángel de la iglesia de Sardis. Este es el mensaje de aquel que tiene el Espíritu de Dios de 7 aspectos y las 7 estrellas. Yo sé todo lo que haces y que tienes la fama de estar vivo, pero estás muerto. Antes, tienes la fama de estar vivo. Imagínate si Dios le hablara a Life y le dijera, Life, tienes la fama de estar vivo, pero estás muerto. ¿Qué le pasó a esta iglesia? Bueno, sigamos leyendo. Es simple, ¿no? Sigamos leyendo, ahí nos dice todo. Yo sé todo lo que haces y que tienes la fama de estar vivo, pero no estás muerto. Sigue. Despierta, fortalece lo poco que te queda, porque hasta lo que queda está a punto de morir. Veo que tus acciones no cumplen con los requisitos de mi Dios. ¿Qué es lo que hablamos aquí sobre las acciones que ellos hicieron? ¿Estaban borrachos? ¿No cumplen con las requisitos? ¿No obedecieron a Dios? Es lo mismo que le está diciendo a esta iglesia de Sardes, ¿no? Suena similar, ¿no? Sigamos leyendo. Siga. Vuelve a los que escuchaste y creíste al principio y reténlo con firmeza. Arrepiéntete y regresa a mí. Aquí está la solución. Aquí está la solución. Vuelve a lo que escuchaste y creíste al principio. ¿Y qué fue lo que escuchaste al principio? Simple, el Evangelio. He metido la pata, me he embriagado, he mezclado con el mundo, con los santos, he desobedecido al Señor. Es lo que dice es, vuelve a lo que escuchaste al principio. ¿Y qué fue lo que escuchamos al principio? Es el Evangelio. Que Jesús murió por mis pecados. Que estuvo sepultado 3 días. Y al tercer día resucitó. Y cualquier persona que ponga otra vez su confianza a través de la fe, soy salvo. Entonces vuelve a lo que escuchaste. Entonces tengo un problema, ya tengo la solución. Vuelve
a lo que escuchaste al principio y reténlo con firmeza. No deja que ese evangelio que es tan simple se deje ser aguado por el mundo. Porque el mundo va a traer diferentes ideas, diferentes teorías y va a querer mezclarlo. Un ejemplo, hoy día, como le decía a mi cuñado, hay gente que dice que cree en Jesús, en el Jesús histórico. Que Jesús sí existió, pero no resucitó. Entonces, esa es una forma de tú comienzas a aguar el evangelio. Que sí, Jesús existió, que es como los musulmanes, que sí, Jesús es un profeta, pero no murió en la cruz. Comienzas a aguar, comienzas a mezclar lo que es santo con ese impuro. ¿Por qué? Porque es tu opinión, porque es lo que tú ves. Pero el evangelio dice que Jesús murió. Estuvo muerto 3 días y al tercer día resucitó. Ese debe ser nuestro credo, eso debe ser nuestra firmeza, que debemos tenerlo firme en nuestro corazón. Y cualquiera persona que ponga su confianza en eso, pasa de muerte a vida. Acuérdate, estaban hechos crispeta a esa gente. Mi crispeta. Estaban hechos totalmente muertos. Entonces eso es lo que hace el pecado, nos mata, morimos. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Y como cristianos todos podemos tentar, podemos seguir en eso. Pero si tú le das rienda a eso, te va a consumir. Y al final lo que sucede es, como le dije, comienzas a abandonar a Dios con tus acciones, comienzas a abandonar a Dios con tus pensamientos. Y al final ya para ti Dios no importa. Entonces, ¿qué es? Volver otra vez al principio, a lo que creíste, el evangelio. Simple, simple. Y reténlo. Arrepiéntete y regresa a mí. Eso es lo que tenemos que hacer. Si estamos en ese modo que no hemos deslizado, si yo estoy muerto espiritualmente, he cometido algo mal, arrepiéntete y regresa a mí. Esa es la solución. Esa es la solución. ¿Qué más? Sigamos leyendo. Si no despiertas, vendré a ti de repente. ¿Alguien dice que algo, ya he escuchado una palabra de repente? Así como le dije, el de repente puede ser una bendición, pero si no obedeces a Dios, ese de repente se convierte en un juicio. Dios te dio bendiciones. Si tú obedeces a Dios, esa bendición se convierte en maldición. Un de repente, si no te arrepientas y vienes a mí. Cuando menos los espere, como lo hace un ladrón. Y eso es lo que a veces este mundo le pasa, y yo lo he visto en mi vida. Que una gente puede decir, oh no, yo estoy bien joven, y la muerte lo sorprende. La muerte lo sorprende. Y algo me ministraba de mí en eso. ¿Tú viste que estos son los hijos de Aarón? Y Aarón tuvo que aprender algo. Fueron sus hijos biológicos, pero en lo espiritual, ¿qué significa eso? El liderazgo que está adelante, que viene a ser Dani, pastores y cosas así, debemos enseñarle a nuestros hijos, o ustedes padres, ustedes hijos, debemos enseñarle lo que le agrada a Dios. No los alcabotemos, porque yo lo he visto y eso ha dolido mucho. Sí, un hijo duele, pero me acuerdo de estar en un funeral y la señora dije, ¿por qué no la advertí? Porque la señora era cristiana y dejó a su hija hacer lo que quiera y le dio un infarto a esa muchacha. Y estaban ahí en el funeral diciendo, ¿por qué no la advertí? ¿Por qué no la advertí? Llegamos en ese momento que no tomamos lo que a Dios no le agrada como si no fuera nada. Porque si algo llega a pasar, vamos a cargar las consecuencias aquí en nuestro corazón por toda nuestra vida. Digámoslos a nuestros hijos, digámonos a la congregación, nosotros que somos líderes, lo que le agrada a Dios y lo que no le agrada a Dios. Y le damos la solución. Ya le di la solución. Arrepiéntete, regresa a Él, confía en Él. No tienes que hacer 1000 pasos para allá, no tengo que arrodillarme 1000 veces, no tengo que arrodillarme 1000 veces aquí, todo eso, y hacer así, todo eso, no, tampoco así. Es hacerlo en tu corazón, arrepiéntete y vuelve a Él. Es simple, simple. Si quieres dar dinero, chévere, dáselo a Life, dale el dinero, pero eso no es la solución, es arrepentirte. Ya después todo lo que tú hagas, excelente. Das de tu tiempo, dale dinero. Si quieren darme dinero a mí también está chévere, no hay problema. Pero dale. Porque en el Nuevo Testamento lo que pasa es cuando tú comienzas a creer en Jesús y tú comienzas a experimentar esa llenura, tú comienzas a ser
dadivoso, tú comienzas a ser agradecido y tú comienzas a compartir de tu vida, comienzas a compartir de tus recursos. Y me ha pasado a mí. A veces se me ha sido difícil soltar la billetera. Y ahí es cuando yo siempre digo que se va la unción. Se va el gozo. Digo, ay, hay que dar y todo eso. Pero entiende esto. La Biblia dice que todo lo que el hombre sembrara, eso segará. Y yo no estoy hablando de un, como dicen por ahí, un evangelio del mercantilismo. Dios desea que demos en todo, no solamente sea monetario, pero nuestras vidas, que compartimos con uno de los otros, porque Dios te ha hecho como un árbol que da fruto, y ese fruto no es para ti, es para los demás. Tú das de tu gozo, tú das de tu amor, tú das de tu tiempo, tú das todo. Entonces el dinero es solamente una parte, pero toda tu vida, todo va incluido en darle a Dios, y tú comienzas a compartir eso con los demás. Creo que me quedé ahí. Si no despierta, vendré a ti de repente, cuando menos lo espera, como lo hace un ladrón. Sigue. Sin embargo, hay algunos en la iglesia de Sardes que no se han manchado la ropa con maldad. Ahí tienen otra respuesta. Se habían manchado con la ropa con maldad. ¿Y qué significa eso? Pecado. Pecado. El primer pecado hizo que Adán y Eva estuvieran desnudos. ¿Y qué fue lo que hizo Dios? Los vistió. Tenemos que dejar el pecado a un lado. No sigamos dándole rienda a eso, porque un día va a venir Dios y va a venir ese de repente que nos va a coger de sorpresa, menos lo esperaba, y nos va a coger mal parqueado. Mal parqueado. Entonces no se lo dice Fernando, lo estoy viendo en la Biblia. Entonces es mi deber decirlo, que Dios desea un pueblo santo, porque Él va a venir. Él dice que Él desea una esposa sin mancha y sin arruga. Y todo lo que no esté agradable ante Dios, cuando venga ese día, ustedes la van a tener que dar cuenta a Él. Yo voy a tener que darle cuenta a Él. Si yo digo que amo a mi esposa, pero detrás de ella estoy viendo a otra mujer, lujuriándola a ella, eso no está bien. Si yo digo que amo a mi esposa, o amo a Dios, pero en secreto estoy viendo pornografía, eso no está bien. Si yo digo que amo a mi esposa y la maltrato, abuso de ella, eso no es amor. Entonces todo lo que nosotros digamos sea hecho con acciones también. No solamente digamos que amamos a la persona, pero lo demostremos con acciones. A veces odiamos a la gente por la forma de cómo lo tratamos. Amemos unos a otros. Sin embargo, hay algunos en la iglesia de Sardes que no sean. Ellos caminarán conmigo vestidos de blanco porque son dignos. Termina. Todos los que salgan vencedores vestidos de blanco. Nunca borraré su nombre del libro de la vida, sino que anunciaré delante de mi Padre y de sus ángeles que ellos me pertenecen. Nunca. Te da una seguridad. Te da una seguridad cuando tú haces lo que a Dios le agrada. Él dice, nunca borraré el nombre de la vida. Y eso es lo más importante, que nuestros nombres estén escritos en el libro de la vida. Porque al final, como les dije, si nuestro nombre no está escrito en el libro de la vida, no vamos a entrar. Vamos a ir al otro lugar que nadie quiere estar, el lago de fuego. Un poco fuerte, ¿no? Un poco fuerte. Pero ¿qué Dios desea? Ya le di la solución. Bueno, ya le di el problema, ya le di la solución. Y ahora Dios quiere que se mantengan en esto, simple. ¿Tienes ahí Hebreo? ¿Tienes ahí Hebreo? Eso es lo que Dios quiere que mantengan. Por lo tanto, por medio de Jesús, ofrezcamos un sacrificio continuo de alabanza a Dios, mediante Él, cual proclama nuestra lealtad a su nombre. Y no se olviden de hacer el bien, ni de compartir lo que tienen con quienes pasan necesidades. Estos son los sacrificios que le agradan a Dios. ¿Ya tienen el problema? ¿Ya tienen la solución? Ahora Él desea que se mantengan. Porque así como esos sacerdotes ofrecían sacrificios, ya no hacemos eso. Ahora los sacrificios que le agradan a Dios, alabanzas por medio de Él, hacer bien, estos son los que agradan a Dios. Y ustedes pueden hacer eso donde quieran. Si lo hacen aquí, chévere. Vayan allá a los lugares pobres. Den de sus recursos. Den de sus vidas. Denlos a ellos. No lo menosprecien. Tal vez ustedes tienen mucho y ellos no tienen nada. Ámenlo. Estén ahí. Y tal vez ellos le pueden bendecir a ustedes de forma que ustedes no lo pueden bendecir.
Tal vez ustedes los bendicen económicamente, pero ellos los bendicen con una palabra de sabiduría, hasta un abrazo. Los sacrificios que le agradan a Dios. Eso es lo que Dios desea de nosotros. Que seamos un pueblo listo, porque también cuando Él venga, Él dice que nos encuentre haciendo lo que nos mandó. Predicando el Evangelio. Que le sirvamos de corazón, que alabemos de corazón y nos amemos unos a otros. Este es el sacrificio que a Dios le agrada. Así que termino con la pregunta. Para los pastores y para los líderes. Para mí. La bendición o maldición a ti y a tu congregación va a depender de tu obediencia al Señor. Pastor Dani, Pastor Fernando, Pastor Jorge, Pastora Karen, Pastora Angie, la bendición o maldición a ti y a tu congregación va a depender de tu obediencia al Señor. Que siempre seamos obedientes, aunque esa palabra me duela, aunque no entienda a veces. Sea obediente y fiel hasta el final. Para cuando Jesús venga, Él me diga, bien siervo, en los poquitos que fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra al reino de Dios. Así que Pastor Dani, ya le di la solución. Vamos a ponerla en práctica. Que cuando venga Jesús nos encuentre así como decía, haciendo sacrificios agradables al Señor. Y ahí está la santidad. Y ahí está, porque tú ya te apartaste de tu vieja forma de ser a la nueva forma de ser. Tú te apartaste de todo lo que no le agradaba a Dios y comienzas a hacer lo que a Dios le agrada.